Buenos días, mi nombre es Milagros Mota, magíster en Ciencias de la Educación y pertenezco al Departamento de Ciencias Sociales. En esta oportunidad voy a estar conversando con ustedes sobre suministros y pertrechos en la Guerra de Independencia, a propósito de la Batalla de Carabobo, 1821. En tiempos coloniales, hasta 1930, la economía venezolana giraba en torno al modelo agroexportador, con base en la economía de mercado impuesta por España y mano de obra esclava, destacando la exportación de cacao, café, añil, cuero, algodón y tabaco, la cual experimentaba altos y bajos en su producción, debido principalmente a las guerras de independencia, aunado a los constantes saqueos y embargo de bienes en los fundos, fincas y hatos por parte de ambos ejércitos, tanto el republicano o patriota y los realistas, además del contrabando, robo y soborno a las embarcaciones con productos agropecuarios y metales preciosos en el Mar Caribe, tanto de ida como de vuelta a España, y al fraude fiscal del erario público, es decir, del Tesoro Nacional. Estos usufructos aumentan las prácticas coloniales de mayor abuso y explotación a la mano de obra esclava y al medio natural, al medio ambiente. Abuso y explotación que profundizan las contradicciones sociales. El descontento era cada vez mayor. Una clase indígena que se resistía al yugo colonial y al proceso de colonización en general. Una mano de obra esclava con negros traídos de África, luchando por preservar su cultura, e igualmente, junto con los aborígenes, promueven rebeliones, cumbres y rochelas. Asimismo, la naciente oligarquía criolla, blancos de orilla, mantuanos, expresan su descontento contra el gobierno peninsular, iniciando un movimiento clasista en contra de la monarquía, pero estos no logran agrupar a la población de pardos y negros. ¿Por qué? Porque los pardos y los negros no veían en los mantuanos un medio o la vía para alcanzar la libertad. Por otro lado, Bolívar promueve el movimiento emancipador a costa de los más altos y elevados sacrificios humanos y personales, contando con fortuna y bienes personales heredados de su familia, prendas, joyas, efectivo en pesos, otras propiedades como la hacienda de San Mateo, gran productora de cacao, el hato El Totumo, las lajas en San José de Tiznados, Guárico, también parte de las minas de Aroa con la extracción de cobre. Esto formaba parte de la herencia familiar. Además, Bolívar recibió una herencia grande desde joven de parte de un cura. Era un sacerdote católico español de nombre Manuel Elizalde, tal como lo reseña Aristides Rojas en Crónica de Caracas del año 1988. Todos estos bienes los puso Bolívar a disposición de la guerra libertadora. La guerra de independencia se inició en 1810-1811 hasta 1823, que finaliza con el triunfo en la Batalla del Lago, en Maracaibo. Comienza con los movimientos precursores de Gual, España, Francisco de Miranda y Bolívar. De esta manera se suceden cruentas guerras entre los ejércitos republicanos y el ejército realista, con recursos muy escasos, especialmente del tipo económico,
y de los pertrechos y armamentos a ser utilizados por el ejército insurgente. En el campo militar propiamente dicho, también se encontraban serios obstáculos en cuanto a la participación del hombre o del soldado republicano. Indios, negros, negros africanos, mestizos, llaneros y grupos de blancos de orilla que vendrían a conformar nuestros ejércitos, los cuales eran prácticamente hombres desnudos, descalzos y sin armas. Así comenzamos las acciones guerreras en pro de nuestra independencia. Nuestra pleyade de patriotas la conformarían entonces Bolívar, Miranda, Páez, Bermúdez, Piar, Mariño, Sublé, Cedeño, Saraza, Jacinto Lara, Juan Germán Rocio, José Félix Rivas, Ricaurte, Arismendi, Oleari, Delacroix, Girardot, el Marqués del Toro, Francisco de Paula Santander, Padilla, Pedro Camejo o Negro Primero y muchos centenares de nuestros valerosos soldados libertadores. Entre ambos ejércitos existían grandes diferencias en cuanto a preparación, en cuanto a equipamiento de recursos y otros, pero el deseo y anhelo de libertad permitían desafiar tan numerosos inconvenientes. En este escenario, un escenario bastante complejo, resalta la sabiduría, la destreza y valentía de Bolívar. Por ello, no considero exagerado ni romántico llamar genio y héroe a Bolívar. En el transcurso de 13 años de guerra de independencia, se suceden aproximadamente 80 batallas, de las cuales el ejército patriota o republicano logra la victoria en 50 y el ejército realista en 28, además de unas 250 escaramuzas y revueltas en las diferentes regiones del país. En cuanto a la región de los llanos, y en particular en nuestro estado Guárico, se dieron las siguientes batallas. Batalla de Mosquiteros en 1813, Batalla de San Mateo en Puente Aldao 1813, Batalla de Santa Catalina 1813, Batalla del Calvario 1813, Primera y Segunda Batalla de la Puerta en 1814, Batalla Los Magüeyes 1814, Batalla El Samán 1814, Batalla de Semen 1814, Batalla Laguna de los Patos en Calabozo, aquí en el Vicario, 1818, Batalla de Calabozo en 1818. Cabe resaltar que la batalla de Calabozo fue una de las más importantes en estos predios por sus consecuencias. Dirigida por Bolívar y Páez contra Pablo Morillo y Morales. Se dio donde actualmente está el aeropuerto y en el centro de Calabozo. Coloquialmente, las tropas libertadoras destrozaron a las tropas realistas. Así, entre triunfos y derrotas, se da la instauración y la pérdida de la Primera y la Segunda República, la denominada Guerra-Muerte. Realmente fue cruel. Esta guerra dejó en los campos de batalla carnicerías humanas. En el territorio venezolano apenas se contaba con unos escasos generales. Manuel Piar y José Félix Rivas en los Llanos Orientales y
En los llanos del Guárico y del Apure, José Antonio Páez con su guerra de guerrillas. Bolívar solicitó y obtuvo ayuda económica para la guerra de fuerzas militares, suministros, pertrechos y armamentos. Entre estos, del presidente de Haití, el general Petion. De Petion recibió ayuda, tanto moral como económica, armamento y hasta unos cuantos hombres para las filas patriotas. Del general Juan José Flores, quien fue posteriormente presidente de Ecuador, recibió soldados y reclutas. Del gobierno del Congreso de Colombia recibió amplio apoyo a través de Santander, quien era vicepresidente del gobierno de Colombia. Se recibió dinero, armamento y tropas. Asimismo, colaboraron Jamaica e Inglaterra. Inglaterra prestó al final un gran aporte económico, militar y en armamento. También con la participación de la Legión Británica, la cual estaba compuesta por oficiales y soldados ingleses, los cuales participaron heroicamente en nuestra guerra de independencia, resaltando su actuación en la batalla de Carabobo de 1821. Además, la Legión Británica nos dio un apoyo extraordinario, con un equipo de médicos cirujanos comandados por el doctor Richard Murphy, nombrado por Bolívar en 1818 como cirujano mayor del ejército, contando con un equipo de unos 10 médicos cirujanos entre ingleses y venezolanos. Cabe señalar que la Legión Británica estaba formada o constituida por 800 hombres, provistos de una forma excelente, con armas, pertrechos, vestuario, etc., de primera calidad. El equipo de médicos cirujanos estaba dotado de instrumentos, curas y medicamentos, los cuales prestaron servicio no solo a sus conciudadanos ingleses, sino que también estos médicos ilustraron, enseñaron a sus colegas venezolanos que carecían de experiencia personal en el cuidado de las tropas y de las heridas causadas por armas de fuego. Con su habilidad, pericia y conocimiento salvaron innumerables vidas. Además de la confianza y mayor tranquilidad que infundía la presencia de estos médicos en las tropas libertadoras. Estas se sentían protegidas contra enfermedades, heridas y traumatismos. A propósito de la situación económica de Venezuela, nuestras tropas republicanas se surtían mayormente del ganado que encontraban en todo el territorio nacional, más específicamente en nuestros llanos del Guárico, Apure, Barinas, Cojedes y Portuguesa. Era una costumbre de los ejércitos, tanto patriota como realista, tomar los recursos que se encontraban a su paso, es decir, saqueaban las propiedades en fundos, fincas y hatos, recursos que eran utilizados como alimento y provisión, e igualmente otros bienes que les convenía utilizar para los fines de guerra. Los españoles realistas no pagaban lo saqueado. El ejército libertador reconocía los errores cometidos de saqueo y en la medida de lo posible los resarcía, es decir, los recompensaba. ¿Qué saqueaban? Saqueaban, reclutaban
y embargaban ganado principalmente para la alimentación, mulas, cabras, ovejos, caballos, frutos, casas de los hatos y fincas, asimismo suministros varios, silletas, mesas, cobijas, hamacas, esclavos, porciones de tierra. Otras prácticas frecuentes eran el asalto a los talleres artesanales, algunas veces directamente al taller de procesamiento y otras saqueaban a los transportistas de estos productos. En particular, los elaborados con cuero, como zapatos, correas y piezas del apero de bestias. En cuanto a las bestias, las mulas eran resistentes animales de carga, utilizadas en Venezuela y en otros países, como las islas del Caribe anglo-francés, para mover los molinos de los trapiches azucareros. Su comercio se daba de manera legal e ilegal y se dio principalmente en las costas venezolanas, Los Teques y Carora. Con relación al sostenimiento, al mantenimiento de las tropas, se hacía cada día más difícil, aún con la ayuda recibida. Por ello, el Libertador permanentemente estaba haciendo diligencia a nivel interno y externo para el suministro de las mismas. Estrategias en ambos bandos se desarrollaban. Cada día se desarrollaban nuevos planes y preparativos para el gran combate. De manera simultánea se definen estrategias, tácticas políticas y militares. Asimismo, se resolvía lo concerniente a los suministros, armamentos, la situación médico-sanitaria, artillería, bestias, caballería, movimientos sorpresivos. Se preparaban los movimientos sorpresivos para distraer, para engañar o debilitar al enemigo. En fin, los planes se cambian según los movimientos del adversario hasta el mismo día del combate, tratando de que no se les escapara nada, ningún elemento. Desde el 23 de junio, las tropas entran al campo de Carabobo. Era la primera vez que el Ejército Libertador vestía uniforme de gala para luchar contra el enemigo. Ambos ejércitos llevaron caballería, infantería y artillería cañones. En su mayoría, estos eran comprados en las Antillas a contrabandistas. Otros eran dados por amistades, ejemplo, el presidente Petión, y también recuperados algunas armas recuperadas en batalla, como balas, armamentos abandonados por el enemigo. Llega el 24 de junio de 1821, día de la convenida batalla de Carabobo. Se dan los preámbulos de la guerra. Desde primeras horas de la mañana, el ejército patriota, con unos 6.000 soldados, y el realista, con aproximadamente 4.000, se disponen para el combate. El Libertador observó cuidadosamente la posición del ejército realista desde el caballete de una choza situada en una colina. Por su disposición, esperaban el ataque por el frente o por su izquierda. Rápidamente, el Libertador cambió la marcha del ejército patriota, flanqueando al enemigo por su derecha, que parecía más débil. Asimismo, hizo maniobras y distracciones para mover al enemigo del centro, a través del despliegue de tiro de cañones por parte de la división comandada por Plaza, seguida
de la artillería y el batallón de tiradores. La torre no se dio cuenta de la magnitud e importancia de las fuerzas encargadas de envolverlo y de atacarlo a la retaguardia. Así, el batallón Apure, con auxilio del británico, vencieron al batallón Burgo, el Príncipe y Hostalrí. Mientras tanto, las divisiones de Cedeño y Páez, con sus lanceros selectos, el batallón Tiradores y británicos avanzaban sobre el terreno, y Plaza, por orden del Libertador, también se adentraba en la sabana. Comienza el ejército realista a replegarse, pero al verse cercado y abatido, el ejército real perdió su moral. Al comandante Latorre se le escapó la dirección. No fue obedecido por el regimiento de lanceros del rey, y este y otros cuerpos de caballería de Morales, temiendo por sus vidas y de quedar prisioneros, huyeron por el camino del Pao. Cundió el pánico, cundió el miedo, y los grupos de infantería que todavía estaban resistiendo se dispersaron o se entregaron. Los batallones Infante y Valenci logran retirarse porque por su posición al sur de la sabana no estaban tan envueltos y escapan. Con ellos el comandante Latorre y muchos oficiales superiores, y aunque fueron atacados por las tropas patriotas, estos repelieron el ataque y atravesaron velozmente Valencia y se refugiaron en Puerto Cabello. Hubo pérdidas humanas y materiales de ambos bandos, destacando entre los patriotas el general Cedeño, el coronel Ambrosio Plaza y Pedro Camejo o Negro Primero. Más de unos 200 soldados republicanos, y de parte del ejército realista, entre muertos y heridos, aproximadamente 3.000 soldados. La batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, dura 1 hora, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Simón Bolívar, quien la dirigió, logró una contundente victoria republicana y una desastrosa derrota de las tropas del rey. Esta fecha histórica sella la libertad de Venezuela. En esta acción de guerra, los principales roles lo desempeñaron Simón Bolívar, seguido de José Antonio Páez. Es de hacer notar el genio estratégico de Bolívar y el genio guerrero de José Antonio Páez. Ya para finalizar, la Legión Británica cumplió con su deber en el campo de Carabobo, sin quitar mérito, porque fueron heroicos nuestros soldados libertadores, quien con su vida nos dieron la independencia de Venezuela.